tardes con todos los presentes. Espero que se encuentren muy bien en esta oportunidad. Mi persona les va a presentar un tema bastante bonito, interesante y muy importante, ¿no?, en la carrera de medicina. ¿Se logra ver mi pantalla? Sí. Sí se ve, Pilar. Sí se ve, Pilar. Ya, perfecto. Entonces, como les decía, el día de hoy vamos a ver el tema de electrocardiograma. ¿Ya? Vamos a aprender de forma fácil, sencilla, a leer un electrocardiograma. Bien, entonces iniciemos. La dinámica va a ser la siguiente. Después de cada diapositiva, sus respectivas preguntas, ¿sí? Para no acumularnos al final muchas preguntas. Bien, entonces iniciemos. Los puntos a tratar el día de hoy van a ser los siguientes. Vamos a iniciar con fisiología, pero poniendo mayor énfasis en el sistema cardionector, ¿sí? Y aparte, el ciclo cardíaco. Vamos a relacionar estos dos puntos para nosotros ver cómo es que se da el trazado electrocardiográfico. Ya una vez teniendo el trazado electrocardiográfico, las ondas, vamos a ver cómo esta va a ser plasmado en el papel milimetrado. Otro punto a tratar va a ser las derivaciones, que está estrechamente relacionado con las caras del corazón. Para poder finalizar, vamos a tocar o vamos a aprender cómo tomar un electrocardiograma correcto, ¿sí? En esta ocasión vamos a aprender el electrocardiograma normal. Una vez que nosotras aprendamos, pues vamos a ver lo patológico, ¿no? Entonces, nuestro propósito de hoy va a ser identificar o interpretar un electrocardiograma normal. Muy bien, entonces iniciemos. Electrocardiograma. Para nosotros poder ver o estudiar acerca de electrocardiograma, nosotros vamos a hacer vamos a asociar a una actividad que se realiza todos los días. Espero su participación en cada una de las diapositivas, ¿sí? Aquí encontramos un interruptor de luz, ¿verdad? Un interruptor. Al nosotros presionar el interruptor de luz, ¿qué pasa? Esta hace que un foco de luz, pues se encienda, se active, ¿verdad? ¿Qué pasa después? Después, esta energía que está haciéndose gastada va a estar medido. ¿Por quién? Por un medidor eléctrico. ¿Ya? Todos tenemos esto en nuestras casas. Posterior a ello, después de que este haya sido medido, cuántos voltajes ha sido utilizado, ¿qué pasa? ¿Qué viene el mes? El recibo de luz o factura de luz, ¿verdad? Eso es lo que sucede prácticamente en nuestro corazoncito de manera sencilla. Aquí tenemos a nuestro corazoncito sano, ¿ya? Este corazoncito va a estar compuesto por una red eléctrica, ¿ya? Justo aquí donde estoy dibujando, se va a encontrar ¿quién? Para los que saben o ya han estudiado este tema. ¿Cómo se llama esta estructura? Chicos, participen. Nódulo sinusal. Nódulo sinusal, ¿sí? Al activarse este nódulo sinusal o nodo sinusal, ¿qué pasa? Envía corrientes eléctricas, impulsos eléctricos hacia toda la red, ¿ya? Esa activación eléctrica que sucede a este nivel del nodo sinusal, vamos a recordarnos que aquí se da la primera activación del impulso eléctrico, ¿sí? Nodo sinusal. Nosotros, o estos artefactitos azules de acá, que llevan por nombre
electrodos, ¿ya? Van a recoger esa información, van a registrar esa actividad eléctrica y lo van a enviar mediante cables, ¿a dónde? A este artefacto, denominado electrocardiógrafo, ¿ya? Posterior a ello, se va a imprimir, ¿qué? Un papel, una hoja, conocida como hoja de electrocardiograma, en el cual nosotros vamos a ver plasmado las ondas electrocardiográficas. ¿Sí? ¿Se entiende? Es la misma dinámica que el foquito de luz. Eso es prácticamente lo que nosotros vamos a abarcar el día de hoy. ¿Ya? Electrocardiograma. ¿Se ha entendido esta diapositiva? Sí, así es. Sí, Pilar. Ya. Perfecto, perfecto. Entonces, de a poquito vamos a ir avanzando. Ahora, como tal, vamos a iniciar con nuestros puntos a tratar, con nuestro índice. Primer punto, fisiología del sistema de conducción del corazón, o también denominado sistema cardionector. ¿Ya? Recordemos, nuestro corazoncito va a ser un órgano autoexcitable. ¿Por qué? Porque genera su propio potencial de acción. ¿Ya? Va a despertar su potencial de acción de forma repetitiva, de forma rítmica, ¿sí? El corazoncito va a estar compuesto por 3 tipos de músculo. El músculo cardíaco auricular, que compone las paredes de las aurículas, ¿ya? Que es mucho más delgado que el grueso. Ese es el primer tipo de músculo cardíaco. ¿Qué más? Vamos a tener el segundo músculo cardíaco, pero ventricular, que es mucho más grueso que el auricular. ¿Alguien me dice, por qué creen que uno es más grueso que el otro? O específicamente, ¿por qué el ventrículo tiene las paredes mucho más gruesas que las aurículas? Por la fuerza de eyección de sangre. Exacto, por la fuerza de eyección. Más concreto podríamos decir por el arduo trabajo que realiza, ¿verdad? Porque bien sabemos que los ventrículos eyectan sangre, botan sangre, necesitan mayor fuerza, mayor presión, por lo cual pues trabajan más, hacen mayor trabajo, ¿sí? ¿Qué más? Vamos a tener otro tipo de músculo cardíaco, que es el músculo cardíaco modificado o especializado, ¿ya? Prácticamente este tipo de tejido va a constituir, ¿qué cosa? Esto. Nuestro sistema cardionector, ¿sí? Y esta le va a dar la propiedad de automatismo a nuestro corazón. ¿Qué significa? La de contraerse de manera rítmica y repetitiva, ¿sí? Nuestro corazón, como les mencioné, en un momento voy a cambiar de color. Ya, nuestro corazón va a estar constituido como tal por 5 tipos de tejido especializado. Ya, estamos hablando de este en particular. Vamos a tener al nodo sinusal, al nodo auricular, al haz de His, a la rama izquierda del haz de His y a la rama derecha. ¿Qué más? A las fibras de Purkinje. Ahora vamos a enfocarnos en este esquemita de aquí, ¿sí? Encontramos primero esta estructura de aquí. Esta es una estructura que se debe quedar plasmado en su cabecita, ¿sí? Este de aquí vendría a ser el nodo sinusal, o también llamado nodo de Kate y Flack. Otro nombrecito para conocimiento, ¿no? Ahí se va a dar la activación eléctrica inicial de toda esta red, ¿ya? Esta va a enviar impulsos eléctricos a través de unos haces, 3 haces. Anteriormente
al haz anterior, o también llamado haz de Boltzmann, haz intermedio, o denominado haz de Weidenbach, y el haz posterior, o también denominado haz de Thorel. ¿Sí? Y una subramificación, también denominada fascículo o haz de Boltzmann, ¿para quién? Para la aurícula izquierda. ¿Ya? A través de estos haces, el nodo sinusal va a enviar información ¿a quién? A este nodo de aquí, el nodo aurículo ventricular. ¿Por qué lleva el nombre? Porque se encuentra entre la aurícula y el ventrículo, ¿no? Facilito. Entonces, ya el impulso eléctrico se encuentra aquí, en el nodo aurículo ventricular, y otro nombrecito, por si quieren saber, nodo de Achof-Tawara. ¿Ya? Ya estando aquí el impulso eléctrico, ¿qué pasa? Sigue su recorrido. ¿Qué encontramos aquí? El haz de His, aquí, justo en el septum del corazón. ¿Ya? Esta se va a ramificar con una rama derecha y una rama izquierda. Y posterior a ello vamos a encontrar estas ramificaciones, denominadas fibras de Purkinje. Fibras o ramas de Purkinje. ¿Para qué? Para las paredes ventriculares, para las paredes de los ventrículos. ¿Sí? Entonces ya tenemos la esquematización, la estructuración ¿de qué? Del sistema cardionector. No nos olvidemos estos nombres porque es bastante importante. ¿Sí? Espero que se haya quedado claro. Entonces, vamos a hacer un pequeño repasito. ¿Ya? A ver, pregunta, ¿dónde inicia el impulso eléctrico? Chicos, prendan sus microfonitos y hablen, ¿ya? Hay que hacer esta dinámica. Kevin, dices nódulo sinusal o de Kett y Flack. Muy bien, nodo sinusal. ¿Ya? Nodo sinusal o nodo de Kett y Flack. ¿Ya? Esta va a correr o va a transitar mediante 3 haces. ¿Cuáles son esos haces? Vamos a iniciar del anterior. ¿Qué hace está aquí? Anterior. Anterior. ¿Otro nombre? De Boltzmann, ¿verdad? ¿Qué más? El haz intermedio, o también denominado el de Weidenbach o intermedio. Por último, el posterior, o también denominado Thorel. El de Thorel. Muy bien. Ya, entonces estas llevan el impulso eléctrico. ¿A dónde? ¿Cómo se llama esta estructura? Nódulo auriculoventricular. Nodo auriculoventricular, o también llamado Achof-Tawara. exacto, Marcapasos humano. Achof-Tawara. Ya. Posterior a ello se va el septum. ¿Cómo se llama esa estructura? Haz De His. de His. Esta se va a ramificar en 2, ¿verdad? En una derecha, en una izquierda, para poder terminar en estas ramificaciones. ¿Cómo se llama? Fibras de Purkinje. Fibras de Purkinje, para el ventrículo derecho y para el ventrículo izquierdo. Bien, esta es una esquemita que no se les debe olvidar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, alguien por ahí escuché habló sobre el marcapaso principal. ¿A qué se referirá? El marcapaso principal, o también llamado nodo sinusal, ¿ya? Es el principal marcapaso de nuestro corazón.
¿Qué quiere decir? Va a estar encargado de la frecuencia cardíaca. Nos va a dar esa ritmicidad, ¿ya? Entonces, aquí tenemos como un cuadrito que debemos recordar. Aquí está la frecuencia de los marcapasos. Inicialmente vamos a tener al nodo sinusal o nodo sinoauricular o de Katie Flag, como quieran llamar. ¿A qué frecuencia late nuestro corazón cuando está encargado del marcapaso principal? De 60 a 100 latidos por minuto. Frecuencia cardíaca, ¿no? Nos acordamos con ella. Frecuencia cardíaca. Un paciente en estado normal, cuando su corazoncito está sano, pues su frecuencia cardíaca va a estar en este rango, de 60 a 100 latidos por minuto. ¿Qué pasa después? Miren, yo me acuerdo esta parte de aquí con esto. Recordemos un equipo, ya sea de vóley, de fútbol, de básquet. Tenemos un capitán, ¿verdad? ¿Qué son los demás? Suplentes. Es lo mismo, ¿ya? El capitán va a ser el nodo sinoauricular. Recordemos eso. Eso es un paciente con un corazoncito sano, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando este capitán se lesiona? En este caso, digamos, sucede una isquemia, un infarto a ese nivel, y no puede. ¿Quién le toma la batuta? Aquí, el nodo auriculoventricular, el suplente, ¿ya? Pero este no va a activar los impulsos eléctricos de la misma forma que el nodo sinoauricular, sino un poco más lento, porque no tiene la capacidad, porque el más especializado, ese músculo cardíaco más modificado, especializado, va a ser el nodo sinusal. ¿Ya? Pero si toma la batuta el nodo auriculoventricular, también nuestro corazoncito va a seguir latiendo, nuestro corazoncito no se va a parar, pero va a latir a una frecuencia de 45 a 50 latidos por minuto, mucho más bajo. ¿Y qué pasa si esta también no puede? Hay una lesión a ese nivel. Quien se encarga de darnos la frecuencia cardíaca va a ser el haz de His. Pero también a una frecuencia mucho menor, de 40 a 45 latidos por minuto. ¿Ven que va disminuyendo? Y así sucesivamente. Si también sucede una lesión a este nivel, ¿quiénes se encargan? Las ramas de este haz de His, tanto derecha como izquierda. Y si estas también no pueden, ¿quiénes se encargan? Son las fibras de Purkinje, con una frecuencia mucho más bajita, de 35 a 40 latidos por minuto. ¿Sí? Y recién cuando estas no pueden, ¿qué sucede? Nuestro corazoncito se apaga. Nuestro corazoncito muere. El paciente fenece. ¿Sí? Aquí un datito muy importante es que la frecuencia que nos da el nodo sinoauricular también se le conoce o nos da el ritmo sinusal. Ritmo sinusal. Es muy importante al momento de leer un electrocardiograma. ¿Ya? ¿Qué más? Si el encargado de darnos la frecuencia va a ser el nodo auriculoventricular, se va a denominar ritmo nodal. Y posterior a ello, si se encarga el haz de His, las fibras de Purkinje o las ramas, se va a denominar ritmo idiopático. ¿Sí? Espero que se me haya entendido esa partecita. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, cabe recordarles que nuestro corazón o el impulso eléctrico, en un momento, voy a dibujar aquí mi corazón. Aurícula, ventrículo, ventrículo izquierdo y aurícula izquierda. ¿Ya? Mi corazón está ahí.
Ya, el impulso eléctrico, va a viajar ¿cómo? De arriba hacia abajo. De derecha a izquierda. Esto es algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Cómo viaja el impulso eléctrico? De arriba hacia abajo. De derecha a izquierda. Bien, eso sería con respecto a esta diapositiva. ¿Tienen alguna duda? Todo claro, Pilar. Perfecto, perfecto. Yo tengo una duda, disculpe. Al nódulo sin auricular también le podríamos decir el marcapasos ectópico. No tengo conocimiento, pero analizando la palabra ectópico, pues se asocia a normal, ¿no? Entonces, pues sí, pero no tenía conocimiento de ese término. Ya. ¿Puedo continuar? ¿O alguna participación? Bien, entonces, sigamos. El segundo punto a tratar va a ser la fisiología cardíaca. ¿De qué? Poniendo mayor énfasis en el ciclo cardíaco. ¿Sí? El ciclo cardíaco, como bien sabemos, va a estar compuesto por dos fases o periodos. ¿Cuáles son, chicos? Fase 0 hasta la fase 4. Ya, pero de manera general. Diástole y sístole. Sístole y diástole. Sístole y diástole, ¿no? Ya. La sístole, al hablar de sístole nosotros hablamos de ¿qué? De la contracción del corazón. Y al hablar de diástole, de la relajación, ¿no? Estas dos fases o periodos como tal, va a componer otras fases, 5 fases, las 5 fases del ciclo cardíaco, ¿no? Este ciclo cardíaco va a tener una duración de 0,82 segundos, ¿ya? ¿Y en qué va a consistir o qué va a componer? Va a componer el llenado pasivo, el llenado activo, la contracción isovolumétrica, eyección y la relajación isovolumétrica, y así de manera repetitiva. Es como se va a dar el ciclo cardíaco. Lo voy a hacer de manera general, porque son conceptos que ya deberíamos conocer, y la cuestión de la clase, pues, no es enfocarnos mucho en esto, ¿no? Pero para correlacionar, vamos a hacer un repaso general. Vamos a iniciar hablando del llenado activo. Vamos a poner mayor énfasis en 3 puntos: presión, válvulas y sangre. ¿Sí? Ya. En cuestión al llenado pasivo, ¿qué es lo que pasa? La sangre recogida mediante las venas cavas, tanto inferior como superior, se va a acumular o almacenar ¿dónde? En la aurícula Derecha. Exacto, en la aurícula derecha. ¿Ya? En la aurícula derecha. Entonces, hablando de presión, si hay mayor cúmulo de sangre en las aurículas, ¿cómo está la presión? La presión va a ser mayor en las aurículas que en los ventrículos, ¿no? Porque hay mayor acumulación de sangre en las aurículas, por ende aumenta la presión. ¿Cómo van a estar las válvulas? Como la sangre aún no desciende y aún no se eyecta, las válvulas, estas compuertas de aquí, que dividen tanto a la aurícula como el ventrículo, y
y se encuentran tanto en la aorta como en la arteria pulmonar, pues están intactas, están cerradas, ¿no? Cerradas. ¿Qué pasa? Pero en el llenado activo, esta sangre que se encuentra en la aurícula derecha desciende por difusión facilitada, por gravedad, por un juego de presiones, va a descender. Ya, va a descender. ¿A dónde desciende? Al ventrículo. Ya, va a descender al ventrículo. Entonces, al descender, se va a abrir estas compuertas. Entonces, las válvulas auriculoventriculares, ¿ya?, van a estar abiertas, porque la sangre va a descender. Y las válvulas sigmoideas semilunares van a estar cerradas, porque todavía no se inyecta sangre, ¿no? ¿Cómo va a estar la sangre? La sangre va a descender, ¿no?, de la aurícula. ¿Pero cuánto? Va a descender en un 80%. ¿Ya? Entonces, fácil y sencillo, en el llenado pasivo, las válvulas auriculoventriculares van a estar abiertas porque va a descender un 80% de sangre al ventrículo. Eso es lo que sucede en el llenado pasivo. ¿Qué pasa después? Nos vamos al llenado activo. ¿Ya? Si un 80% ha descendido al ventrículo, ¿cuánto quedaría en la aurícula? 20%. 20%, ¿verdad? Un 20%. ¿Y qué sucede en el llenado activo? Ese 20% restante va a descender. Va a descender al ventrículo. Entonces, ¿qué sucede en el llenado activo? Desciende el 20% restante al ventrículo. ¿Cómo se encuentran las válvulas? La válvula auriculoventricular que está abierta aún sigue abierta. ¿Por qué? Porque tiene que descender ese 20%. ¿Qué pasa después? Ya toda la sangre se encuentra acumulada, ¿dónde? En el ventrículo, ¿verdad? Se encuentra acumulada en el ventrículo. Si esta sangre se encuentra acumulada en el ventrículo, tanto el 80 más 20%, me harían que el 100%. Ya, el 100%. Ese 100% va a equivaler ¿a qué? A 120 mililitros. Ya tenemos 120 mililitros en el ventrículo, en los ventrículos. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Si hay mayor acumulación de sangre en los ventrículos, ¿cómo está la presión? La presión va a ser mayor en el ventrículo, va a ser mucho mayor. ¿Ya? Entonces, recordemos que las válvulas auriculoventriculares estaban abiertas para que la sangre pueda descender al ventrículo. Ya, pero la sangre ahora ya está en el ventrículo. ¿Qué pasa? Estas compuertas se tienen que cerrar, ¿para qué? Para evitar el reflujo. Entonces se cierra. ¡Pum! ¿Qué me genera eso? El primer ruido cardíaco. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede en la contracción isovolumétrica? El primer ruido cardíaco. ¿Por qué? Por el cierre de la válvula auriculoventricular. Eso es lo que sucede en la contracción isovolumétrica. Seguimos. Pasamos a la fase de eyección. En la eyección, la sangre, como su mismo nombre dice, la sangre que está en el ventrículo se eyecta, sale, se retira del corazón, ¿ya? Entonces asciende. La sangre, ¿dónde se va a encontrar? En las arterias. Si la sangre se encuentra en las arterias, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Va a haber mayor presión en las arterias. Va a haber mayor presión en las arterias. ¿Y cómo van a estar las válvulas? La válvula sigmoidea va a estar abierta. ¿Por qué? Porque está ascendiendo la sangre, está subiendo, se va a ir la sangre, ¿ya? ¿Cuánta sangre se puede encontrar en las arterias? 70 mililitros. 70 mililitros.
¿ya? Recordemos que el total es 120 mililitros. En la eyección se va 70 mililitros. ¿Cuánto restaría? 50 mililitros, ¿no? Ya, bien. ¿Qué pasa después? La relajación isovolumétrica. La sangre ya se encuentra en las arterias. ¿Cómo va a estar la presión? Va a ser mayor en las arterias. ¿Cómo van a estar las válvulas? Recordemos que en la eyección, las válvulas sigmoideas o semilunares, pues se abren. ¿Qué pasa en la relajación isovolumétrica? Se tiene que cerrar, se cierra, se cierra. Y al cerrarse para evitar el reflujo, ¿qué me genera? El segundo ruido cardíaco. ¿Ya? El segundo ruido cardíaco. Y es así como se da el ciclo cardíaco. Después nuevamente la sangre desemboca en las aurículas, pasa al ventrículo, después se va a través de las arterias y así sucesivamente, en un periodo de 0,82 segundos. Y en eso se resume el ciclo cardíaco. ¿Sí? Espero que haya quedado claro. ¿Puedo continuar? ¿Alguna pregunta? Bueno, voy a continuar. Ahora vamos a hablar del electrocardiograma. ¿Ya? Vamos a hablar del electrocardiograma. Chicos, limítense a escribir en el chat. Sería bueno que prendan sus micrófonos. Sí, porque no estoy viendo la barra de mensajes. Bien, entonces, continuando. Ahora vamos a hablar del electrocardiograma como tal. Ya hemos hecho la esquematización al inicio, que esa esquematización se quede en sus cabecitas, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hablar del electrocardiograma. ¿Qué es el electrocardiograma? ¿Alguna vez en nuestra vida hemos escuchado hablar de electrocardiograma? ¿No? Alguien que me diga, ¿qué es electrocardiograma? Es la descripción gráfica de la electricidad del Es corazón. la interpretación de las corrientes eléctricas del corazón en una hoja. Muy bien, muy bien. Ya. Perfecto, es eso. ¿Ya? Pero vamos a iniciar diciendo, el electrocardiograma va a ser un método diagnóstico, ¿verdad? Un método diagnóstico. Y ahí viene lo que dijeron. Este va a registrar la actividad eléctrica, la conducción eléctrica de nuestro corazoncito. ¿Sí? Esta actividad eléctrica, estos impulsos eléctricos, van a ser recogidos mediante un cableado, mediante cables. Van a ser recogidos. Denme un momento, voy a cambiar de color, no se nota muy bien. Ya. Van a ser recogidos de la superficie corporal, ¿ya? Van a ser recogidos de la superficie corporal y van a llevar a este artefactito de aquí, al electrocardiógrafo, ¿ya? Van a llevar ese registro de la actividad eléctrica al electrocardiógrafo. ¿Y qué va a hacer el electrocardiógrafo? Imprimir esas señales enviadas. ¿Ya? ¿En qué? En una hojita, ¿no? En una hojita. Bien. Entonces, para nosotros poder ver todo ello, vamos a irnos a nivel más microscópico. ¿Ya? Vamos a ver esto. Vamos a hablar sobre la célula. Ya, sobre la célula. Pero antes, me gustaría que tengan claro algunos conceptitos. Nuestro corazoncito va a accionar
o va a despolarizarse. ¿Qué significa? Nuestro corazoncito va a tener un periodo, una fase de despolarización, en el cual, pues, estas células miocárdicas que componen al corazón se van a excitar. Se van a excitar. ¿Y qué sucede cuando esta célula se excita? Esta célula va a empezar a accionar, va a empezar a cumplir su función. Si es una célula cardíaca, en este caso va a empezar a contraerse, ¿no? Eso sucede cuando una célula se excita, va a cumplir su función. En este caso, pues contraerse. ¿Qué pasa cuando nuestro corazoncito se despolariza? Al despolarizarse el corazón, pues va a descansar. O sea, quiero decir que después de excitarse, después de despolarizarse esta célula, después de cumplir su función, esta célula dice, ya me cansé, yo quiero descansar. Entonces, la célula va a estar en reposo, la célula va a estar tranquila en la fase de repolarización. ¿Sí? Entonces, tanto la despolarización como la repolarización va a tener un sentido, va a tener una dirección. Ahora vamos a hablar constantemente de despolarización, repolarización. Entonces, quiero que acuerden bien estos conceptitos que les estoy dando. ¿Ya? Entonces, siguiendo. La despolarización y repolarización van a ser vectores. ¿Por qué? Porque van a tener un sentido, van a tener dirección. Yo sé que en el colegio ustedes habrán tocado sobre vectores, ¿no? Son flechas rectilíneas, ¿ya? Aquí tenemos la despolarización. Es una flechita de rojo, es un vector, ¿ya? Aquí algo muy importante que quiero que quede en sus cabecitas, ¿ya? Una esquematización. La despolarización va a ser una flechita que va a tener la cabecita positiva, ¿ya? Y va a mirar hacia la izquierda. Y la repolarización va a tener la cabecita negativa y va a ir hacia la derecha. Y recordemos eso, es muy importante porque nos va a ayudar a entender lo que se viene más adelante, ¿ya? Entonces, volvemos a la célula. Esta es una célula miocárdica, ¿ya? Una célula cardíaca. Esos cuadraditos de azules vendrían a ser nuestras células, ¿ya? ¿Qué pasa? Nuestra célula inicialmente va a estar en un estado de reposo. Nuestra célula va a estar descansando, ¿ya? Cuando nuestra célula esté en estado de reposo, el líquido intracelular va a estar cargado, vale la redundancia, de carga negativa, o va a estar lleno de carga negativa. ¿Y cómo está el líquido extracelular, o sea, fuera de la célula? La carga va a estar positiva, positiva, positiva. Eso en estado de reposo, ¿ya? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando la célula se excita? Aquí hay un ion bastante común que viene a excitar a la célula. Exocido. ¿Quién viene? Calcio. El calcio viene a molestar a la célula, viene a fastidiarle y hace que esta célula se excite. Ya, la célula se excite y empieza a despolarizarse, empieza a activarse. Y recordemos, la célula en estado de reposo tenía el líquido intracelular lleno de cargas negativas. ¿Qué pasa cuando el calcio viene y le excita? Esta célula empieza a despolarizarse y esta carga negativa va a empezar a salir al exterior. Sale la carga negativa. ¿Y quién ingresa? La carga positiva. La carga positiva ingresa. ¿Ya? Y eso sucede al momento de que la célula se está despolarizando. ¿Ya? Aquí tenemos nuestra flechita que les indiqué antes. Un vector de despolarización que tiene la cabecita positiva. ¿Por qué? ¿Por qué positiva? Porque el calcio está ingresando o las cargas positivas están ingresando. Por eso la despolarización tiene la cabecita positiva. ¿Ya? La cabecita positiva.
intracelular, dentro de la célula, es ya positiva, está llena de carga positiva. Aquí la célula está cumpliendo su función, la célula está accionando. Pero ¿qué pasa? La célula llega a un punto en el que se cansa, la célula dice, no, ya me cansé, no quiero trabajar, quiero descansar. Entonces la célula empieza a repolarizarse, empieza a descansar, ¿ya? Entonces, estas células, perdón, estas cargas positivas empiezan a salir para volver a su estado basal, a su estado normal, ¿no? Y las cargas negativas del exterior empiezan a ingresar, ¿ya? Entonces, como la carga negativa está ingresando, la repolarización va a tener la cabecita negativa. ¿Por qué? Porque la carga negativa está ingresando, ¿no? Después se da una repolarización completa cuando la célula vuelve a su estado de reposo normal. Aquí tenemos a la célula con el líquido intracelular con cargas negativas y el líquido extracelular con cargas positivas, ¿ya? Entonces, esa es una sencilla explicación de cómo es que la célula se despolariza y cómo se repolariza. Ahora vamos a aumentar unos datitos a lo que les he explicado. Voy a borrar esto. Un momento. Ya. Ahora vamos a ver. Miren. Aquí está todo el proceso en el cual la célula se despolariza y se repolariza. A ello nosotros vamos a aumentar algo. Vamos a medir, vamos a ver. Esos de aquí, estos electrodos que ya les mencioné anteriormente, vamos a pensar que son ojos, que son mis ojos, los ojos de Pilar. Aquí tenemos un ojito y aquí tenemos otro ojito. ¿Ya? Mis dos ojos. Miren, cuando el vector se acerca hacia mí, ¿qué me va a generar? Una onda, una deflexión. ¿Qué son deflexiones? Son ondas, ya sea hacia arriba o sean hacia abajo. Deflexiones. Cuando las... Voy a cambiar de color, un momento. Cuando las ondas o deflexiones están por encima de la línea, de una línea imaginaria trazada, o línea isoeléctrica, vamos a estar empezando a utilizar terminología apropiada, ya cuando está por encima, vamos a denominar que esta es una deflexión o una onda o un supradesnivel, ¿ya? Es supradesnivel. Y cuando está hacia abajo es una onda o deflexión infradesnivel. ¿Qué quiere decir? Cuando es supradesnivel, esta es positiva, cuando está encima de la línea. Cuando está por debajo va a ser negativa. ¿Ya? Entonces, a partir de ahora voy a decir una deflexión positiva, ustedes van a imaginarse una onda por encima de esta línea isoeléctrica, y cuando digo una deflexión negativa, va a ser por debajo de la línea isoeléctrica, ¿sí? Ya, entonces, correlacionando más. Al inicio de la despolarización o cuando la célula se está despolarizando, el vector se acerca hacia mí, viene hacia mí. Aquí están mis ojitos. Y el vector viene hacia mí. Recordemos que viene con carga positiva. Y si viene con carga positiva y viene hacia mí, la deflexión va a ser positiva. Va a ser positiva. Pero ¿qué pasa cuando la flecha o el vector se aleja de mí? Me va a generar una deflexión negativa. ¿Ya? Entonces, si el vector viene hacia mí, una deflexión positiva. Si el vector se aleja de mí, una deflexión negativa. ¿Sí? ¿Se ha entendido esta parte?
¿Alguna duda, alguna pregunta? Espero que esté todo claro, chicos. Hola Pilar, tengo una consulta. Sí. Si en este caso el calcio es uno de los factores, ¿no?, que se encarga de excitar lo que es la célula y fórmula lo que o que se cargue de energía positiva lo que es la célula para que se convierta en una célula negativa. Hay otro elemento que contrarresta esto, tal vez el potasio, el calcio, perdón, el fósforo tal vez, el sodio. Todo esto tiene que ver con el potencial de acción, ¿no? Recordemos que esta imagen de aquí se les hace familiar, es el potencial de acción, ¿no? Es el potencial de acción, en el cual pues sucede todo este proceso, pero de manera más, podría decirse, ves cómo es que ingresan y salen los iones, ¿no? Por ejemplo, primero, la célula va a estar en estado de reposo, ¿no? Va a estar más o menos en menos 80 o menos 90, ¿no? Ya, va a estar así. A ver, denme un momento. Ya. Ya, algo así. Ya. Como les decía, nuestra célula en reposo va a estar en menos 80 o menos 90, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene calcio, empieza a activar a la célula, empieza a excitar. Entonces, ¿qué pasa? Sale el potasio, sale el potasio, pero a inicios en la fase 1 solo se está llenando calcio, hasta llegar a un punto máximo, ¿no? A un punto máximo. Al llegar a este punto máximo, ¿qué pasa a la célula? Después de tanto despolarizado, pues se repolariza, ¿no? Entonces empieza a salir potasio. Se da una repolarización inicial. Pero después nuevamente entra el calcio y el sodio, ¿ya? Más sodio. Después sale potasio. Y de esta manera, por este juego de iones de entrada y salida, pues se da, ¿no?, el potencial de acción. Y al final, al ver que hay mucha carga positiva dentro de la célula intracelular, cuando hay mayor carga positiva, claro, en el líquido intracelular, pues ¿qué pasa? Se regula. ¿Mediante qué? La bomba de sodio y potasio. Y mediante este juego, pues se equilibra, ¿no? Se equilibra. Como tal, en estado normal, la carga del líquido intracelular va a ser negativa. Está compuesto por muchos otros iones, no solamente calcio, no solamente potasio, sino la literatura describe que como tal el líquido intracelular va a estar lleno de carga negativa y la extracelular por positiva, por carga positiva. En este caso pues el principal ion va a ser el calcio. No sé si se me ha entendido, Michelle. Sobre todo, es por ello. Sí, se entendió, muchas gracias. Solo quería saber, ¿no?, el ion que podría contrarrestar en este caso la excitabilidad de la célula. Así, Porque en algún momento la célula tiene que evitar, ¿no?, esa excitación para descansar. claro. Eso estaba con el bomba de potasio. Muchas Claro, gracias. la bomba sodio y potasio. Bien, entonces, seguimos. Me comunican que ya tenemos que tomar nuestro descanso. Ya, antes de pasar a esta diapositiva, tendremos un break de 5 minutos, chicos. Por favor, todos vayan a tomar agüita, estírense. Antes de poder pasar aquí ya fundamentos del electrocardiograma, ya, cómo se propaga la actividad eléctrica del corazón, vamos a recapitular, ¿sí? Ya, recapitulando. Preguntas. ¿Cuál es el marcapaso principal del corazón? El sinusal o de Keaton-Flack. Muy bien. El nodo sinusal, nodo sinoauricular, porque se encuentra en la aurícula. Sinoatrial. Ajá, sinoatrial, muy bien. O el de Keaton-Flack, ¿no? Muy bien. Ya. Otra pregunta. ¿En qué fase del ciclo cardíaco se desarrolla el primer ruido cardíaco?
En el segundo. Ya, La pero contracción no, hombre, no. Exacto, contracción isovolumétrica. ¿Y el segundo ruido, dónde se lleva a cabo? La relajación isovolumétrica. En la relajación isovolumétrica, ¿no? Ya, algo facilito, algo que debemos tener en cuenta, ¿ya? Bien, sigamos. Ahora vamos a ver, o vamos a correlacionar un poquito de lo que hemos hablado, de la estructuración del sistema cardionector y la actividad eléctrica, ya, cómo es que se propaga. Hemos dicho que inicialmente se activa aquí. ¿Cómo se llama? Nodo, exacto, nodo sinusal, ¿ya? Nodo sinusal. Después se traslada mediante los haces al nodo. ¿A qué nodo? Atrioventricular o de Achot-Tawara. Muy bien, nodo atrioventricular, nodo auriculoventricular o nodo de Achot-Tawara. Posterior a ello, al haz de His, ¿no? Al haz de His y después se ramifica. Haz de His o rama de haz de His derecha y rama de haz de His izquierda. Para después seguir su recorrido y terminar en las fibras de Purkinje. Tanto izquierdas como fibras de Purkinje derechas. ¿Bien? Ya, recordémonos eso. Pasemos. Entonces, ya viendo el recorrido, nosotros vamos a sacar vectores, ¿ya? Mira, aquí tenemos nuestro corazón. Aquí está nuestro corazoncito, ¿ya? Aquí está nuestro corazón. El corazón va a ser compuesto por muchas células miocárditas, ¿ya? Y hemos hablado nosotros de despolarización y repolarización, ¿ya? Hemos hablado de una sola célula, pero como les digo, el corazón va a estar compuesto por múltiples células miocárdicas, ¿ya? ¿Ustedes creen que sería posible medir todas ellas cada una? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? ¿No? Bueno, Pilar, no. Exacto, no. No. Entonces, para lo cual se saca vectores resultantes. Ya, vectores resultantes. Principalmente hay 7 vectores resultantes principales. 7 vectores resultantes principales. Ahora los vamos a conocer a continuación. Recordemos que la principal activación eléctrica del corazón se da aquí, en el nodo sinoauricular. ¿Ya? ¿A dónde se dirige? Al nodo auriculoventricular. Entonces, la activación eléctrica, ¿ya? Va en sentido del nodo sinusal al nodo auriculoventricular. Ahí está. Y a medida que va avanzando, denme un momento, voy a cambiar a punterito. Ya. Y a medida que va avanzando, se va a crear un vector resultante. Miren, este vectorcito es de despolarización porque se está iniciando la activación. Activación va a ser sinónimo de despolarización. Entonces, aquí tenemos nuestro primer vector resultante. ¿Ya? ¿Qué pasa después? Mira, ya va un vector resultante. ¿Qué pasa? Después de pasar al nodo sinoauricular, va a haber una pausa. Esto por la estructuración anatómica como tal y también relacionado al ciclo cardíaco. Hasta ahí, miren, entre el paso del nodo o la activación del nodo nodo sinusal al nodo auriculoventricular, ¿qué sucede? El llenado pasivo, llenado activo, ¿verdad? Entonces, para que suceda el llenado activo, en el cual pasa al ventrículo en un 80%, ¿ya? Necesita que pase el 20% de sangre restante, ¿no? Por lo cual se desarrolla una pausa.
una pausa aquí, una pausa. O sea, que el impulso eléctrico tarda, cuestión de milisegundos, ¿ya? En pasar este impulso eléctrico ¿a quién? Al haz de Higgs, ¿ya? Entonces, se genera el segundo vector resultante, ¿ya? Que es una pausa. Allá, como les decía, anatómicamente, ¿por qué? Porque también aquí va a estar localizado, ¿qué? Un trígono fibroso, ¿ya? Un trígono fibroso. ¿Para qué? Porque para que las aurículas, pues, terminen de contraerse, ¿no? Tanto llenado pasivo como llenado activo, ¿no? Ya cuando pase el impulso eléctrico, el impulso eléctrico se va hacia los ventrículos, ¿no? Porque ya terminó su acción en las aurículas, ¿ya? Vamos a tener dos vectores. Uno que mira hacia arriba, el tercer vector resultante. ¿Por qué? Porque la sangre va a buscar eyectar, va a buscar salir del corazón. Es por eso que estas células miocárdicas me generan un tercer vector que va hacia arriba. Miren, mira hacia arriba, ¿ya? Mira hacia arriba. Y un segundo un segundo vector que va hacia abajo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque necesita generar presión, necesita despolarizar las células que se encuentran aquí en el ápice. ¿Para qué? Para poder contraerse con mayor fuerza, que esta sangre salga disparada, ¿no? Salga eyectada. Entonces tenemos al cuarto vector resultante. ¿Para qué es el cuarto? Para las células que se encuentran a nivel del ápice del corazón, ¿ya? ¿Qué más? Después del cuarto vector, vamos a encontrar el quinto vector. Vamos a tener dos vectores para las fibras de Purkinje derecha y fibras de Purkinje izquierda. ¿Esto para qué? Para las paredes ventriculares. Necesitamos que estas paredes trabajen, necesitamos que estas paredes se despolaricen. Después de ello, ¿ya? Después de que estas paredes se despolaricen, ¿qué pasa? La sangre se va, la sangre se dispara, ¿ya? Y la sangre al irse, al retirarse del corazón, al salir del corazón, ¿qué pasa? La célula está cansada, la célula está agotada. Entonces, toma una pausa, un descansito. ¿Por qué? Porque no hay actividad eléctrica del corazón por cuestión de milisegundos. ¿Esto debido a qué? El corazón, pues, ha inyectado ya sangre y nuevamente se está llenando lentamente. Se está relajando, entra en dilatación, ¿no? Y posterior a ello, pues, se da la repolarización como tal. La repolarización ventricular como tal. ¿Ya? Entonces, esos son los 7 vectores resultantes principales de nuestro corazón. Y son las que nos van a originar también las ondas de nuestro electrocardiograma. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver cómo es que se genera, o gracias a esto, cómo es que se dan las ondas del electrocardiograma. Entonces, continuamos. ¿Cómo surgen las ondas electrocardiográficas? Ahora vamos a saber a continuación cómo es que da, cómo es que surgen, ¿no? Estas ondas, ¿ya? Entonces, atentos en esta parte porque ya estamos yendo o ya estamos entrando al electrocardiograma como tal, ¿ya? Entonces, empecemos. Aquí está nuestro nodo sinusal, un nodo auricular. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Ya, aquí vamos a poner nuestro papel. Aquí vamos a poner nuestro papel, ya, nuestro papel, nuestra hoja de electrocardiograma. Ya, ahí vamos a traducir el impulso eléctrico en una hojita. Vamos a ver cómo surge. Ya, aquí está nuestro nodo sinoauricular. Este papel se va a estar imprimiendo, ¿ya? Se está imprimiendo ¿de qué? Del electrocardiógrafo hacia la izquierda, ¿ya? Está imprimiendo, está saliendo como de una impresora, ¿no? Ya. Entonces,
Como aún no registra nada, este papelito, le va a marcar ¿qué? Una línea isoeléctrica. Línea isoeléctrica. ¿Qué quiere decir? Iso. ¿Qué significa? Igual. Eléctrica. Exacto, muy bien. Línea isoeléctrica. Igual, o sea, no hay movimiento eléctrico, no hay no hay actividad eléctrica. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque aún no lee nada esta hoja, ¿no? Aún no está imprimiendo como tal la actividad eléctrica, ¿ya? Tenemos entonces la línea isoeléctrica, ¿ya? Después, ¿qué pasa? ¿Quién se despolariza primero? La aurícula, ¿verdad? La aurícula se despolariza, pero no las dos. Primero se despolariza ¿quién? ¿Qué estoy pintando? Chicos, ¿qué estoy pintando? Derecha. Aurícula derecha, ¿verdad? Entonces, la despolarización de esta aurícula derecha me va a dar ¿qué? La primera porción de la onda P. Primera porción de la onda P, despolarización de la aurícula derecha. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa? Necesita despolarizarse ¿quién? La aurícula izquierda. Entonces se despolariza, se empieza a despolarizar. Ya se empieza a despolarizar. ¿Qué me genera? La segunda porción de la onda P. Entonces, esta ondita generada por la despolarización de ambas aurículas se va a llamar onda P. ¿Ya? Ya estamos viendo, ya estamos armando. Primera porción, aurícula derecha. Segunda porción, aurícula izquierda. ¿Qué más? Ya el impulso eléctrico se va trasladando a través de los haces, se traslada. ¿Y llega a dónde? Al nodo auriculoventricular. ¿No? Al nodo auricular. Para que suceda estas dos activaciones, tanto de la aurícula derecha como la izquierda, necesita despolarizar todo. Y eso, pues, va a tomar cuestión de milisegundos, ¿no? Pero ese tiempo de milisegundos tomados se va a interpretar como un retraso, una pausa, para que la sangre también, las aurículas terminen de contraerse. Entonces, esa pausa, ¿cómo se va a leer en el electrocardiograma si no hay actividad eléctrica? Como una línea isoeléctrica. Viene la segunda línea isoeléctrica. Ya, viene la segunda línea isoeléctrica. ¿Qué más? Después se activa. ¿Quién se activa? El haz de His. ¿Qué estructura está aquí? ¿Qué estructura es esta? La división del haz de His. Sí, muy bien. Pero anatómicamente, ¿qué estructura es? El tabique ventricular. El tabique interventricular. Muy bien. O también llamado septum, ¿no? Eso lo hemos visto en la clase de anatomía. Muy bien. Entonces, al despolarizarse este septum, ¿qué me va a dar? Otra onda. Ya, otra onda. Otra ondita. Se despolariza el septum. ¿Qué más? Sigue bajando el impulso eléctrico, sigue descendiendo el impulso eléctrico, tanto derecho como izquierdo. ¿Quién viene entonces? Después de despolarizarse el septum, se despolariza esto de acá. ¿Qué es esto? ¿Qué estoy pintando? Ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo. Como el ventrículo izquierdo es el que genera o el que hace mayor trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué hace mayor trabajo el ventrículo izquierdo? Porque es el que expulsa la sangre hacia el ventrículo. Porque tiene una circulación sistémica. Exacto, por ello, porque el ventrículo izquierdo
eyecta sangre hacia todo nuestro organismo, nos da la circulación sistémica, ¿no? Por ello necesita más fuerza. Entonces, por lo cual también se manifiesta de la misma forma en la hoja o en el electrocardiograma, ¿no? Una onda mucho más grandota, ¿ya? Mucho más grandota. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa? Ya se despolarizó el ventrículo izquierdo. ¿Qué pasa? ¿Quién falta? El ventrículo izquierdo. Perdón, derecho. ¿No? Se despolariza y me da otra ondita. Ya, otra ondita. ¿Ya? Después de despolarizarse el ventrículo izquierdo, ¿qué pasa? Nuevamente no hay actividad eléctrica porque la sangre también ya se fue, ya se eyectó, porque ya ambos ventrículos se despolarizaron, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Otra línea isoeléctrica. ¿Por qué? Porque no hay actividad eléctrica, ¿no? Y por último, después de que una célula se despolarice, en este caso el corazón se despolarice, la célula se cansa. ¿Y qué pasa después? Después de la despolarización, ¿qué sigue? La repolarización. Repolarización. Y esa repolarización nos va a dar otra ondita. Y miren. Este esquemita de acá, ¿se les hace familiar? Sí. Estas son las ondas del electrocardiograma. ¿Ya? Feíto, pero ahí está. Se entiende el concepto. ¿Ya? Entonces, vamos a ir poniéndole nombre y recordando. Primero, una línea isoeléctrica, porque aún pues, no está registrando actividad eléctrica. ¿Qué me daba la primera porción del onda P? ¿De qué área se despolarizaba? Las aurículas derecha e izquierda. Ya, pero mi pregunta es esta. La primera porción. ¿Quién se despolarizaba primero? Aurícula derecha. Aurícula derecha. Aurícula derecha. ¿Y la segunda porción? Aurícula izquierda. Aurícula izquierda. Esa despolarización de ambas aurículas me va a generar la onda P. ¿Verdad? Después tenemos una pausa. Tranquilidad. Pausa. ¿Quién se despolariza después? Aquí, el septum, ¿verdad? El septum. Esa despolarización del septum me va a dar una deflexión. Esta se va a denominar onda Q. Esta deflexión hacia abajo se va a llamar onda Q. Después, ¿qué pasa? Una onda sumamente grande. ¿Por qué se daba la onda grande? ¿Quién se estaba despolarizando? La despolarización del ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo. Y si es ventrículo izquierdo, la onda ¿cómo va a ser? Grande. ¿Qué nos va a dar? La onda R, grandota, la más grande. Ya, la más grande. Después, ¿quién falta? ¿Quién falta despolarizarse? Ventrículo derecho. Ventrículo derecho. Y esta me va a dar otra ondita. ¿Cómo se va a llamar? Onda S. La onda S. ¿Ya? Después, como ya no va a haber actividad eléctrica en el corazoncito, porque la sangre ya se eyectó, me va a marcar una línea isoeléctrica. Y para terminar, repolarización. Y esta repolarización, esta ondita que nos va a dar la repolarización va a ser la onda T. ¿Ya? La onda T. ¿Se entiende cómo surge cada ondita? Sí. Ya, perfecto. Miren, ahora miren. Cuando una de estas ondas no se pronuncia, imaginemos que la onda R no se pronuncia,
y nuestras ondas del electrocardiograma esté así. P, Q, R, S, T. ¿Aquí qué le falta? ¿Qué falta? Falta algo La grande. U, la R. La R. La onda R falta, ¿verdad? Si falta en el electrocardiograma la onda R y vemos una onda similar a esta, digamos, es, ya, no está la onda R, no está, hay ausencia de la onda R. ¿Qué podríamos pensar? ¿Dónde está la alteración? Si la onda En R el no se... ventrículo izquierdo. Perfecto, en el ventrículo izquierdo. Si en el electrocardiograma no se manifiesta la onda R, hay una alteración en el ventrículo izquierdo. ¿Sí? ¿Y qué pasa, digamos, si en nuestro electrocardiograma no se manifiesta la onda S? Está así nuestro electrocardiograma. ¿Qué pasa? Acá hay ausencia de la onda S. Entonces, ¿dónde está la alteración? En el ventrículo izquierdo, derecho. Exacto, ventrículo derecho. Y de esa forma, pues, nos damos cuenta que al ver un electrocardiograma, pues podemos hacer un diagnóstico, ¿no? Y nos orienta un posible diagnóstico más o menos para saber dónde se encuentra la alteración, dónde se encuentra la afección. ¿Nos damos cuenta de la importancia? Y la correlación que existe entre la despolarización de cada zona y las ondas del electrocardiograma. ¿Se entiende, verdad? Sí. Perfecto. Sí, Pilar. Perfecto, ¿ve? Sencillito, sencillito. Acá tienen un cuadrito que describe todo esto, ¿no? Aquí está. La onda P va a ser o se va a originar gracias a la despolarización auricular. La línea isoeléctrica por la despolarización del nodo auricular, para que se termine de despolarizar, para que termine de contraerse. Ya les expliqué por qué. Después la onda Q se va a originar gracias a la despolarización del tabique interventricular, la onda R por la despolarización ventricular apical, o en este caso ventrículo izquierdo, ¿no? Y la onda S, despolarización ventricular derecha. ¿Ya? Después vamos a tener a la línea isoeléctrica nuevamente, porque se da una despolarización ventricular total y hay un descanso, una pausa, porque no hay actividad eléctrica. Y la onda T, que se va a dar gracias a la repolarización ventricular. ¿Se ha entendido esta parte, chicos? Sí. Bien, muy bien. ¿Alguna duda, pregunta? Buenas tardes, sí, adelante. Ya, muy bien. Claro, claro, claro. Yo tuve la misma pregunta que tú, ¿ya? Esto tiene más que ver con electrofisiología, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos al gráfico de atrás, ¿ya? Lo que hice aquí adelante es lo mismo que sucede en la parte de atrás, por los vectores resultantes, ¿ya? Miren, aquí está nuestro corazoncito. Voy a borrar. Aquí está nuestro corazoncito. Esto para ahondar un poquito más, ¿no? Aquí es nuestro corazoncito, ¿ya? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tú vas a colocar aquí arriba un electrodo negativo, con carga negativa. Y aquí un electrodo positivo, con carga positiva. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vemos estos vectores, ¿no? ¿Ya? Recuerden que estos electrodos, pues, van a ser ojitos, ¿no? Estos electrodos.
Ya, vamos a analizar primero el primer vector. Miren, aquí está. Está así, ¿no? Está así. Hemos dicho que la despolarización, el vector de despolarización, ¿cómo va a estar su cabecita? ¿Positiva o negativa? Positiva. Positiva, ¿ya? Y acá está mi vector positivo. Aquí está mi ojito, ¿ya? Aquí está, ubiquen esto. Aquí están mis ojitos, aquí está. Si el vector viene hacia mí, ¿cómo va a ser la onda? Positiva. Positiva. Entonces el primer vector me da una deflexión positiva, ¿ya? ¿Qué vendría a ser esta primera? La onda P. P. Exacto. ¿Por qué? Por la despolarización auricular. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Después tenemos a la pausa, ¿verdad? Mira, ya tenemos la onda P. Después tenemos a la pausa. Ya hemos explicado por qué hay una pausa por el trígono fibroso y para que se termine de despolarizar toda la aurícula, ¿no? Mira, ahí está nuestra pausa. Aquí viene. Mira, el tercer vector, vamos a tener en el tabique interventricular dos vectores. Uno que va hacia arriba, ¿ya? Uno que va hacia arriba. ¿Por qué? Para la eyección, ¿no? Necesita eyectar. Y uno para el ápice, un vector que está viendo para el ápice. ¿Para qué? Para las células apicales. Para que ésta se pueda expandir más, expandir y volver con fuerza para contraerse, para una mayor contracción y tenga fuerza para eyectar la sangre. No, entonces tenemos dos vectores. Ahí te vas a dar cuenta cómo es que nace la onda Q. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Gracias. Ya. Entonces, miren, tenemos aquí el primer vector. Entonces analizamos, perdón, el tercer vector. Analizamos. El vector está mirando hacia arriba, ¿verdad? Y aquí está mi ojito. Aquí está mi ojito, aquí está mi ojito. Ya. ¿El vector se está alejando o está viniendo hacia mí? Aquí está mi ojito, aquí está mi ojito. Se está alejando. Se está alejando. Y si se aleja, ¿cómo es la deflexión? ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativa. Miren, aquí está la onda P, aquí está la onda Q. Ya se van dando cuenta de dónde surge o por qué una deflexión es positiva y otra es negativa. ¿Se entiende? No se entiende. Sí. Se entiende. ¿El compañero que me preguntó ha llegado a entender? Ya, perfecto. Entonces, lo que yo recomiendo a ustedes ya tienen aquí el esquemita. Ustedes de cada uno de ellas hagan el mismo procedimiento que he hecho. Y va a resultar lo mismo. Va a resultar en esto. Solo que esto es un poco más sencillo que el otro, porque esto es prácticamente electrofisiología. Y el otro es pues más viendo la despolarización de cada zona, ¿no? Y más orientada también a la clínica. ¿Cómo es que nos damos cuenta? Como los ejemplitos que les ponía. ¿Qué pasa si no hay una onda T o no se manifiesta una onda R? ¿Ya? Entonces ya vamos asociando a qué área o qué área puede estar afectado. ¿Me entienden? ¿Se ha entendido hasta aquí cómo surgen las ondas del electrocardiograma y el por qué una es para arriba y otra es para abajo? ¿Se entiende, chicos? Sí. Sí, se entiende. Ya, perfecto, perfecto, chicos, perfecto, perfecto. Muy bien, entonces sigamos. El electrocardiograma es un tema bastante bonito. Cuando entiendes, es muy bonito. Ya, vamos a seguir. A ver, dime un momento. Ay, pasé mucho. Ya. Ya hemos visto cómo es que surgen las ondas del electrocardiograma. Ahora vamos a ver, o vamos a estudiar qué. Se perdió, ¿dónde está? Ay, caramba. Dime un momento. Ahora vamos a estudiar
el papel del electrocardiograma y la morfología normal del electrocardiograma. De las ondas, ¿no? Ya. Este de aquí es el papel del electrocardiograma. Les presento al papel del electrocardiograma. ¿Qué es un papel? No es cualquier papel. No es papel bond. No es papel carta. Es un papel milimetrado. ¿Ya? Es un papel milimetrado. ¿Ya? Este es un papel milimetrado. Miren. ¿Ya? En este, pues, se va a realizar el trazado de las ondas electrocardiográficas. ¿Sí? Nosotros, para poder interpretar estas ondas que están plasmadas en este papel, nosotros vamos a tomar en cuenta que esta hoja de papel milimetrado tiene que tener una calibración. Calibración. ¿De cuánto? De 25 milímetros por segundo. Esto quiere decir que este papel tiene que ser impreso a esta velocidad. 25 milímetros por segundo, ¿ya? Se llama calibración o velocidad. Es muy importante. Siempre en la hoja de electrocardiograma, ¿ya? Tú tienes que fijarte en la parte de abajo, te dice calibración o velocidad. ¿Cuánto? 25 milímetros por segundo. Algunos cardiólogos y especializados pues utilizan a mayor velocidad, digamos 50, en el cual los cuadrados mismos, ¿ya? Son mucho más grandes, o mejor dicho, las ondas son mucho más grandes. Pero para nosotros, conocimiento general, pues nosotros vamos a ver siempre en 25 milímetros por segundo, ¿sí? Al nosotros analizar el papel de electrocardiograma, vamos a tomar ¿qué? En cuenta, vamos a tomar en cuenta que hacia arriba vamos a rayar una línea hacia arriba. Las líneas que van hacia arriba van a ser, o me van a representar el voltaje, ¿ya? El voltaje. Y horizontalmente, ¿qué? El tiempo. Tiempo de impresión, podemos decir. ¿Ya? El tiempo. Voltaje y tiempo. ¿Ya? El voltaje o la altura se va a medir ¿en qué? En milímetros. Y el tiempo, obviamente, en milisegundos. ¿Ya? O segundos. Perdón, segundos. ¿Ya? En segundos. Entonces, vemos. Vamos a analizar ahora el papel milimetrado. Vamos a hacer un pequeño cortecito aquí. Miren. Quiero que se sienten en este cuadrito de aquí. Al decir papel milimetrado, quiere decir que por ambos extremos, aquí tenemos, miren, aquí hay uno pequeñito. ¿Ya? Ese cuadrito lo vamos a trasladar aquí. Al ser un papel milimetrado, por ambos lados, pues va a medir 1 milímetro. 1 milímetro. Para arriba, para abajo. ¿Ya? Milivoltaje. O segundos. Milivoltios, perdón. ¿Ya? Tanto verticales como horizontales. ¿Ya? Vamos a empezar a poner valorcitos. Un cuadradito pequeñito, ¿ya? Que tiene verticalmente 1 milímetro de distancia y horizontalmente 1 milímetro, pues esto tiene los siguientes valores. Hacia arriba, verticalmente, 0,1 milivoltios. ¿Ya? Y horizontalmente, 0,04 segundos. Recuérdense ese valor. ¿Ya? Verticalmente 0,1 milivoltios. Horizontalmente 0,04 segundos. Un cuadradito pequeño. ¿Ya? Aquí está.
Cuando nosotros agrupamos ya también en 5 por 5, vamos a ver aquí a continuación, 5 por 5, o sea, 5 cuadraditos hacia arriba, o sea, verticalmente, y 5 cuadraditos horizontalmente, me van a formar un cuadrado grande de 5 por 5, todo esto prácticamente, ¿no? Todo esto vamos a tomar. Ya, todo esto. ¿Ya? Vamos a tener 5 cuadraditos. Recordemos, si 1 valía 0,1, 5, ¿cuánto valdrá? A ver, en 5, si este es 0,1, 0,1, 0,1, 0,5. 0,5 verticalmente, 0,5. Si es vertical, ¿qué hemos dicho? Que era voltaje. Entonces, 0,5 ¿qué? Milivoltios. ¿Ya? Voltios. Exacto. 0,5 milivoltios. Y si es y si es horizontalmente, si cada uno valía 0,04, 0,04, 0,04, 0,04, 0, ¿cuántos serían 5? 0,20 segundos. Exacto, 0,20 segundos o más sencillo, 0,2 segundos, ¿verdad? Sí, muy bien, entonces pasemos. Eso es un cuadrado grande de 5 por 5. Ahora nosotros vamos a asociar o vamos a juntar cuadraditos de 5 por 25, ya, o sea, así. 5 verticalmente y 25 horizontalmente. 5, 10, 15, 20, 25. Ya, aquí tenemos. Ya. Para verticalmente, ¿cuánto sería? Si cada uno vale 0,1. ¿Cuánto sería? 0,25. No. Si cada uno vale 0,1 verticalmente hacia arriba, 5, ¿cuánto valdría? 0,5 milivoltios. Exacto, 0,5 milivoltios. Aquí está mal, Es 0,5 milivoltios. ¿Sí? Y si es 25 horizontalmente y cada uno vale 0,04, ¿cuánto valdría en 25? A ver, multiplican, chicos. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Ya, más fácil, más fácil. Aquí un cuadrado de 5 por 5, horizontalmente me valía 0,2. ¿Cuánto tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 0,2, ¿cuánto es? Un segundo. Un segundo, exacto, un segundo. La pregunta es, pero Pilar, ¿por qué me estás enseñando esto? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque al momento de realizar el trazado electrocardiográfico, al ver el trazado electrocardiográfico en el papel o en la hoja, pues nosotros necesitamos evaluar la distancia de cada una de estas ondas, ¿ya? Para eso es importante. Entonces, ya nosotros conociendo los valorcitos, pues vamos a poder determinar si está bien la progresión de las ondas de electrocardiograma, porque miren, en el gráfico que les hice, la onda era grandota, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si la onda es pequeñita? Ya podemos medir cuántos cuadraditos mide. ¿Qué pasaría cuando la onda P es muy ancha? ¿O qué pasaría cuando la onda P es muy delgada? Todo eso nos va a orientar un posible diagnóstico. Para eso es importante conocer estas medidas. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a hacer un recuerdito. Aquí tenemos un cuadradito de 1 por 1. ¿Cuánto valía verticalmente? ¿Cuánto valía verticalmente? 0,1 milivoltios. 0,1 milivoltios. ¿Y horizontalmente? 0,04 segundos.
0,04 segundos. Ya. Ya. Y uno 5 por 5 y un cuadrado 5 por 5 verticalmente, ¿cuánto? 0,05 milivoltios. ¿Cómo? 0,5 milivoltios. Exacto, 0,5 milivoltios. ¿Y horizontalmente cuánto sería? 0,20 segundos. Exacto, 0,20 segundos o 0,2 segundos. ¿Ya? Eso es muy importante que recuerden. Háganse un esquemita ahí, un grafiquito, para que nunca se olviden. ¿Ya? Entonces seguimos. Ya, muy bien. Entonces, ya sabiendo las mediciones, cuánto debe medir y todo ello, vamos a pasar a lo siguiente. ¿Se ha entendido esta parte o alguna duda? Sí, está claro. Ya, perfecto. ¿Qué les parece? ¿Qué les va pareciendo electrocardiograma? ¿Fácil, difícil, complicado? ¿No se entiende? Mejor me cambio de carrera. ¿Qué les parece, chicos? Está bonito, está bonito. Ya, muy bien. Me gusta. Ya, entonces sigamos aprendiendo juntos. Pasemos. Ya, ahora sí, vamos a hablar de la morfología normal de las ondas. De las ondas del electrocardiograma. Ya sabemos cuáles son, ya sabemos cómo es que se forma, cómo es que surgen. Ahora vamos a ver cómo es la morfología normal. ¿Ya? Antes, para ello, vamos a hacer un repasito. A ver, voy a buscar. Acá, a un ladito será. Ya. Vamos a dibujar la morfología de las ondas. A ver, ¿qué viene primero? Línea isoeléctrica. ¿Qué onda viene después? La onda P. Onda P. ¿Deflexión hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. ¿Positiva o negativa? Positiva. Positiva. ¿Qué sigue? Línea isovolumétrica. No, isoeléctrica. Isoeléctrica. ¿Ya? Línea isoeléctrica. Iso igual, eléctrica porque se está conduciendo a la electricidad. ¿Ya? ¿Qué más? Después, ¿qué viene? La onda Q. Onda Q. ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativa. Ya sabemos por qué, ¿no? ¿Y qué viene después? La onda R. Onda R. ¿Positiva o negativa? Positiva. Muy bien. ¿Grande o pequeña? Grande. Grande. ¿Por qué? Por la circulación sistémica. Ya. Porque esta se encarga de despolarizar, o despolariza ¿quién? El ventrículo Izquierdo. izquierdo, ¿verdad? Y el ventrículo izquierdo pues necesita mayor despolarización por la circulación sistémica. ¿Qué sigue después? La onda R. La onda R es esta de acá. La onda S. La S. S, perdón. Muy bien. S. ¿Después qué sigue? Línea isoeléctrica. Línea isoeléctrica. Muy bien. Y por último, La onda T. onda T. ¿Positiva o negativa? Positiva. ¿Qué me representa? La repolarización. Muy bien, repolarización ventricular. ¿Sí? Entonces, miren, ya sabemos la morfología del electrocardiograma. ¿Ya? Ahora nosotros vamos a asociar estas ondas. Vamos a asociar. Aquí está. Aquí tenemos esta imagen.
Ya, esta imagen de aquí. Nuestro electrocardiograma, nuestro trazado, ya, va a estar compuesto por ondas. No solamente ondas, ahora vamos a ver. Ya. Iniciamos con ondas, ¿ya? Hemos mencionado que las ondas son de flexiones positivas o pueden ser negativas, ¿verdad? Vamos a tener 5 ondas o deflexiones. Primero, la onda P, la onda Q, la onda R, la onda S y la onda T. ¿Bien? ¿Qué más? Vamos a encontrar segmentos. ¿Qué son los segmentos? Los segmentos van a ser o vienen a ser las líneas isoeléctricas. Las líneas isoeléctricas. Entonces tenemos el segmento PR porque viene desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda Q. El segmento PR. ¿Qué más? Tenemos otra línea isoeléctrica aquí, el segmento ST. El final de la onda ST y el inicio de la onda T. ¿Sí? Ya tenemos segmentos. 2 segmentos. Segmento PR y segmento ST. ¿Ya? Muchos se preguntarán, pues, ¿no? Pero ¿por qué no segmento PQ? ¿Por qué PR? ¿No? Se denomina segmento PR porque en múltiples patologías o, bueno, en algunas patologías, la onda Q no aparece. ¿Ya? La onda Q no aparece. Es por eso que directamente se denomina segmento PR. ¿Ya? Tenemos 2 segmentos. También vamos a encontrar intervalos. Intervalos. ¿Qué es un intervalo? Un intervalo va a ser la suma de una onda más un segmento. Por ejemplo, el intervalo PR, que viene a ser de aquí. Desde el inicio de la onda P hasta el final, hasta el inicio de la onda Q. Este es el intervalo PR. Mira, onda P más el segmento PR, que me forma el intervalo PR. ¿Qué otro intervalo tenemos? El intervalo QT, que va a estar dado desde el inicio de la onda Q, que muchas veces, pues, como no se manifiesta directamente desde el inicio de la onda R, ¿ya? Hasta el final de la onda T. Es el segmento más grande, el intervalo QT, ¿ya? Estos intervalos son bastante importantes. ¿Para qué? Para determinar si hay algún ensanchamiento en las ondas. Esto en múltiples patologías, por ejemplo, en hipertrofia, ¿ya? Entonces, por eso es importante los intervalos. ¿Qué otro intervalo tenemos? El intervalo ST, ¿ya? El intervalo ST, que es ese de acá, que viene desde el inicio, desde el final de la onda S hasta el final de la onda T. Tenemos 3 intervalos, intervalo PR, intervalo QT y el intervalo ST. Ya para culminar, tenemos otro componente también importante que viene a ser los complejos. Ya, complejos. El complejo, bueno, en este caso. Solo tenemos un complejo, que es el complejo QRS, que vendría a ser desde aquí. Desde el inicio, a ver, voy a marcar con otro colorcito. Desde el inicio de la onda Q, desde aquí, hasta el final de la onda S. Este vendría a ser el complejo QRS, la suma asociación de 3 ondas, QRS. De manera general, recordemos, la onda P se origina gracias a la despolarización auricular. El complejo QRS vendría a ser la despolarización ventricular. Y la onda T vendría a ser la repolarización ventricular. Ya.
Esto sería concerniente a la morfología de nuestras ondas o del trazado electrocardiográfico. Bien, chicos, hasta esa parte se entiende. Claro y preciso. Ya. ¿El resto está entendiendo? ¿No entiende? Sí se entiende. Ya, chicos. Perfecto. Vamos a tomarnos un break de 3 minutos. Momento de nosotros ver o interpretar la hoja de electrocardiograma, nosotros tenemos que tener en cuenta los siguientes pasos, ¿ya? Tenemos que ver la amplitud, ¿ya? Esto, amplitud, recordemos que es hacia arriba, la altura. Y verticalmente, ¿qué era lo que se medía? ¿Voltaje o tiempo? Voltaje. Voltaje, exacto. Entonces lo que nosotros tenemos que ver primero es la amplitud de cada tiempo, perdón, la amplitud de cada onda. ¿Ya? Después tenemos que ver el comienzo, ¿ya? ¿Qué cosa evaluamos en el comienzo? Prácticamente el significado de cada onda. ¿Cómo está superpuesta cada onda? Si se manifiesta todas las ondas o si una de ellas no aparece. ¿Sí? ¿Qué más? Tenemos que ver la duración. Duración. ¿Duración? ¿Mediante qué? La línea vertical. ¿Qué evaluábamos, horizontalmente? El tiempo. El tiempo, exacto. ¿Ya? Y por último, la forma de cada una de estas ondas. Características particulares. ¿Sí? Muy bien. Entonces, continuamos. ¿Ya?